Buenos días, yo soy Jorge Carlos González Pérez. Voy a explicar lo que sería el voltímetro y el amperímetro. Comenzamos. Un voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. El voltaje se conoce como la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. Es responsable de la conducción de una corriente de un electrón a otro electrón. Se mide la cantidad de carga eléctrica positiva a medida que entre un punto dentro de un circuito eléctrico y luego mide la resistencia negativa a medida que pasa a través de otro punto. En términos técnicos, los voltímetros son considerados como amperímetros, esto es porque mide una corriente eléctrica en lugar de la tensión. El voltaje que solamente se mide cuando la corriente eléctrica se transmite en el circuito eléctrico a través de la resistencia. Los voltímetros originalmente eran galvanómetros, también se les conoce como multímetros porque también miden la resistencia y la corriente. ¿Qué partes tiene un voltímetro? Un voltímetro tiene tres partes que usted necesita saber antes de que pueda utilizarlo. La primera parte sería la terminal de entrada positiva, que normalmente viene en color rojo. La terminal de entrada negativa, que generalmente viene en color negro. En la muestra donde puedes encontrar los resultados de medición, si es analógico, tendrá que leer los resultados en una escala. Si es digital, los resultados se muestran como una lectura en una pantalla de LCD o LED. Hay dos tipos de voltímetro: los analógicos y los digitales. Los voltímetros digitales son hoy ampliamente utilizados para la medición de múltiples cálculos como tensión, corriente y resistencia. Del mismo modo, el voltímetro digital también se ha convertido en una opción popular. Hay quienes creen que es preferible un voltímetro digital a uno analógico. A continuación expondremos algunas razones probables. Las ventajas de un voltímetro digital. La principal ventaja es que te da la medición más precisa en comparación con su contraparte, la analógica. Y la exactitud no se limita a dar resultados correctos, ya que los voltímetros analógicos indican el valor con una aguja sobre una escala, mientras que los digitales tienen un LED o pantalla de LCD que puede mostrar la salida de números e incluso hasta los puntos decimales. Se puede ajustar cuando sea necesario a medida de ohmios, amperios y voltios. Las ventajas de los voltímetros analógicos son excelentes para las mediciones de tensión, corrientes, resistencias, frecuencias y potencia de señal. Tienen comprobación de los diodos. Un voltímetro analógico es más preciso que uno de voltímetro digital, que está comprobación. Los problemas de cortocircuito se pueden encontrar con una mejor salida mediante un voltímetro analógico. Al igual que la versión digital, la mayoría de las versiones avanzadas de los voltímetros analógicos tienen grandes características como condensador, diodo y modos de prueba del CI o circuito integrado. ¿Qué funciones tiene un voltímetro? Bueno, la mayoría de los voltímetros tienen al menos estas funciones: medición y ensayos precisos para una variedad de aparatos eléctricos, la medición de voltaje, la medición de corriente continua, la medición de continuidad, la medición de la resistencia, mide los transistores y prueba de batería. Forma de medición. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial, el voltímetro ha de colocarse en paralelo. Esto es en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más posible, a fin de que no produzca un consumo
apreciable, lo que daría lugar a una medición errónea de la tensión. Por ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, estará dotados de bocinas de hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que con poca intensidad de la corriente a través del aparato se consigue el momento necesario para el desplazamiento de la aguja indicadora. En la actualidad existen dispositivos digitales que realizan la función del voltímetro, presentando una característica de aislamiento bastante elevada, empleando complejos circuitos de aislamiento. En algunos casos, para permitir la medida de tensiones superiores a las que soportarían los devanados y órganos mecánicos del aparato o los circuitos eléctricos. En el caso de los digitales, se les dota una resistencia de elevado valor que coloca una serie con el voltímetro, de forma que solo le someta a una fracción de la tensión total. A continuación se pone la fórmula del cálculo de resistencia de serie necesaria para lograr una ampliación o multiplicación de escala, donde la resistencia de ampliación del voltímetro es igual a la resistencia interna del voltímetro, que multiplicado por el factor de multiplicación menos una unidad. La manipulación y el uso de los voltímetros. Los voltímetros en general tienden a ser instrumentos frágiles que pueden ser dañados por acciones irreflexivas, como el uso de un voltímetro a medida de pequeñas cantidades de corriente para medir una gran tensión. Sin embargo, otro movimiento imprudente sería utilizar un voltímetro destinado a la medición de grandes voltajes para medir pequeñas cantidades de voltaje. En este escenario, aunque el voltímetro no se dañará, las lecturas obtenidas no serán precisas, porque ambos extremos deben ser evitados. La configuración del dispositivo. Para configurar el dispositivo, el primer paso que se debe tomar en cuenta sería configurar el dispositivo para medir el voltaje, es decir, seleccionar la opción de voltaje. El paso 2 sería que se elige un rango por encima del máximo de voltaje esperado. Por aquí se puede apreciar en la imagen que tiene un rango y se tiene que seleccionar el rango superior al esperado, como se dice en la instrucción. El paso 3 sería que se introducen los cables de prueba en las terminales. Después sigue para medir el voltaje el paso 4, sostén las ondas de modo seguro, es decir, agarrar las ondas por el lado de engomado o el plástico. El paso 5, se coloca el cable de prueba negro en una parte del circuito. El paso 6, coloca el cable de prueba rojo en otro punto del circuito, como se muestra en la imagen. El paso 7, si obtiene una lectura que nos indica una sobrecarga, eleva el rango. Y paso 8, si es necesario, ajusta el voltímetro. Paso 9, lee el voltímetro, o sea, leer la medición. Paso 10, leer un voltímetro analógico. Paso 11, calcula la posición de la aguja con base en los números cercanos. Eso es en caso de un voltímetro analógico. Paso 12, si utiliza una escala distinta, divide el resultado. Bueno, aquí una nota sería que las instrucciones para probar el voltaje en enchufe de pared supone que quiere detectar el voltaje que recibe el aparato que enchufas. Si quieres detectar problemas en el cableado, también podrías medir el voltaje entre las conexiones de tierra y otro agujero. Si obtienes un resultado bajo, por ejemplo que vaya de los 2 voltios por algo así, significa que dicho agujero es el neutral y acaba de medir la caída del voltaje. Por el contrario, si obtienes un resultado elevado de los 120 a los 240 voltios, significa que el agujero está conectado a la fase de enchufe. Y aquí una advertencia sería que si utilizas
correctamente el voltímetro, puedes dañarlo, producir una descarga eléctrica considerable o crear chispas que pueden iniciar un incendio. Las probabilidades de que esto ocurra son mayores en un enchufe de pared o en un circuito de alto voltaje que en una batería de bajo voltaje. Ahora veremos lo que es un amperímetro. El amperímetro es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo. Y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes y se da como una A mayúscula. Un amper equivale a un columbius por segundo, el cual a su vez equivale a una intensidad de corriente de 6.241, ¿no? x10 a la 18 electrones por segundo. Los amperímetros son la herramienta ideal para electricistas, así como también para personas dedicadas al control de equipos en lo que refiere al funcionamiento eléctrico. Si un circuito eléctrico tiene pérdidas o fallas en el sistema, la medición del amperaje indicaría una diferencia con el cual se puede establecer los puntos de partida para detectar la ubicación exacta de la pérdida, realizando mediciones específicas en diferentes partes del circuito. ¿Cómo funciona un amperímetro? Independientemente del tipo de amperímetro con el que se encuentre, el funcionamiento de él puede ser de dos maneras en lo que referente a la medición de la corriente. La medición tipo A sería que para el amperímetro de tipo gancho, la medición de la corriente se realiza sujetando con la pinza del amperímetro el cable del cual se desea obtener el valor del flujo eléctrico. La medición tipo B sería para perímetros de tipo convencional, donde la medición consiste en un proceso más dificultoso, ya que se requiere abrir el circuito eléctrico a medir para poder conectar el amperímetro en una serie sin modificar el funcionamiento del circuito, pero pudiendo realizar una medición durante su conexión. Las partes del amperímetro sería el galvanómetro, que es un instrumento de medición de corriente compuesto de una aguja indicadora, la bobina, un resorte y dos imanes que generan el campo magnético para provocar la oscilación de la aguja en el momento de realizar la medición. Al estar entre ellos conectada a la bobina, que es quien se mueve según la corriente y el magnetismo. La otra parte sería la resistencia, son la diferencia de escala según el amperímetro que se use y la medición a realizar. Están conectadas en paralelo a la bobina, de esta manera la corriente pasa también con ella, reteniendo la mayoría de la corriente y dejando que solo una parte pase por la bobina y utilice la medición. Los tipos de amperímetros serían los amperímetros analógicos y los amperímetros digitales. Los amperímetros analógicos tienen un funcionamiento de este tipo de amperímetros. Está basado en la aguja indicadora, como se muestra en la imagen, la cual se detiene de manera analógica en el valor que se mida de la corriente en el circuito. En esta categoría entran los amperímetros térmicos y los amperímetros electromagnéticos. Los térmicos, basándose en la ley de Joules, que establece que la corriente produce calor y que este es proporcional al cuadrado de la corriente, utiliza la dilatación de materiales conductores para la medición del flujo eléctrico. En este tipo de amperímetros la corriente pasa a través de la resistencia, la cual se calienta al pasar la corriente por ella, y esta energía transmitida se registra en un par de termoeléctrico conectado al galvanómetro, que es quien realiza la medición, y el amperímetro analógico que se basa en electromecanismo,
En este caso el amperímetro funciona mediante el mecanismo de magnetismo entre bobinas e imanes. Dentro de esta clasificación y amperímetros hay varios tipos, la de bobina o imán móvil, ferromagnetismo de hierro móvil o electrodinámicos. Amperímetros digitales son instrumentos diseñados recientemente perfeccionados las mediciones de la manera digital y eliminando posibles errores de la lectura obtenidos con amperímetros analógicos. En este caso la medición se ve a través de una pantalla digital con valores numéricos, centésimas incluidas en varios casos. Además, las partes móviles de anticuados amperímetros se realizan en estos modelos por circuitos eléctricos. Las pinzas amperométricas es el modelo más utilizado por los profesionales del campo, ya que es ligero, digital y mide la corriente a través de una conexión de gancho, por lo que no se requiere abrir el circuito y funciona de manera digital. Registra la medición según el campo magnético y que se genera por el paso de corriente eléctrica. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero hayan entendido. Estas son mis fuentes de información, muchas gracias, hasta luego.